Bueno chicos, como ya veis, pues estamos al final ya de este examen, que ya lo tenemos, vamos, chupado, lo tenemos ya, que nos queda nada para terminarlo. Y vamos a ir a por él, ¿vale? Ya nos queda nada, vamos a terminarle. En este caso nos hablan de que tenemos que preparar una disolución acuosa, ¿sí? Bueno, pues nada, pues muy sencillo, vamos a por ello. En este caso nos habla de que preparamos 500 mililitros de una disolución acuosa de amoníaco 0,1 molar a partir de 1 litro de amoníaco comercial de 25% de riqueza en masa con una densidad del 0,9 gramos por centímetro cúbico o gramo mililitro, ¿vale? Que sería su equivalente. Y hay que determinar el volumen de amoníaco comercial que es necesario para preparar esa disolución. Así, a simple vista, nos parece todo súper raro, ¿vale? Y decimos, ¿cómo es esto? Entonces vamos a ir haciéndolo poquito a poco para no liarnos, porque suele ser un ejercicio que con las riquezas, purezas, densidades y volúmenes nos suele liar un poquito, ¿vale? Y a veces no lo entendemos. Entonces voy a ir muy poquito a poco y para que me vayáis siguiendo, ¿vale? En primer lugar vamos a calcular los moles de amoníaco que queremos tener en nuestra disolución, ¿vale? Esto es tan sencillo como multiplicar la molaridad por el volumen, es decir, 0,1 molar por nuestro volumen, que es 0,5 litros, ¿vale? Porque eran 500 mililitros. Esto lo calculamos y esto nos da 0,05 moles de amoníaco en la disolución, ¿vale? Estos son los que queremos tener en nuestra disolución. Hasta aquí todo muy sencillo, ¿no? Bueno, pues seguimos. Si sabemos los moles, pues fácilmente lo que podemos sacar son los gramos, ¿vale? Entonces, sabiendo los moles, pues podemos sacar los gramos, también de manera muy sencilla. Los gramos, en este caso, de amoníaco, se irán igual al número de moles por su masa molecular, ¿vale? Pues en este caso será 0,05 mol, ¿vale? De amoníaco por su masa, que son 17 gramos mol. ¿Sí? Esto nos da 0,85 gramos de amoníaco que queremos tener en nuestra disolución. Hasta aquí no hay problema, ¿verdad? Bueno, pues ahora vamos a seguir con, una vez que sabemos lo que queremos tener en nuestra disolución, con lo que tenemos comercialmente, ¿vale? Que es lo que nos puede quizá, pues a lo mejor liar un poquito más, ¿vale? Que es muy sencillo, pero bueno, yo voy poco a poco. Queremos saber ahora cuál es la masa que tenemos en nuestro amoníaco comercial. ¿Cómo sacamos la masa, en este caso, que tenemos en nuestro amoníaco, pero en el comercial? Pues nada, pues muy sencillo. En este caso, lo que hacemos es 0,85 gramos por 100 gramos partido de 25. Y me diréis, Maite, ¿por qué has metido ahí esos 100 gramos partido de 25? ¿Qué es eso? Es la riqueza que nos daban. Es decir, saber que si nosotros queremos tener 0,85 gramos de nuestra disolución, pero el comercial es solamente de un 25% de pureza, pues esto hay que tenerlo en cuenta. Es decir, 3,4 gramos. ¿Y qué significa 3,4 gramos, Maite? Porque yo esto ya me estoy perdiendo, no sé por dónde voy. Pues significa que yo tengo que añadir de mi disolución comercial de amoníaco 3,4 gramos para tener en mi disolución final 0,85, que es lo que yo quiero. ¿Por qué? Porque de esos 3,4 gramos, únicamente 0,85 son de amoníaco puro. El resto serán impurezas. ¿Sí? Vale, bueno, pues seguimos ahora. ¿Qué es lo que nos faltaría? Pues sacar el volumen. Porque como nos han dicho, pues viene en una disolución. Entonces, ¿cómo sacamos el volumen, en este caso, de amoníaco también del comercial? Pues muy sencillo. Masa partido de densidad. Si sabemos que queremos una masa de 3,4 gramos y la densidad es de 0,9 gramos partido de centímetro cúbico, pues esto será igual
a 3,78 centímetros cúbicos, o lo que es lo mismo, mililitros. ¿Sí? Pues nada, así de sencillo es calcular el volumen. Parece mucho más complicado, hay que tener muy claras las ideas, pero complicado no es, como habéis visto. Vamos al apartado B, ¿sí? Este también puede ser un poquito más lioso, pero también es muy sencillo. Vamos a ello. Nos piden que calculemos el pH de una disolución de 500 miligramos de amoníaco, 0,1 molar inicial, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que saber es pues, bueno, que tenemos una disolución, cualquier disolución, planteamos que es en agua, y entonces vamos a tener este equilibrio. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Sabemos que nuestra concentración inicial nos han dicho que es 0,1 molar. Que van a reaccionar X moles, es decir, que 0,1 por el grado de disociación, de lo que se disocie nuestra disolución. Y en el equilibrio, pues vamos a tener obviamente 0,1 por 1 menos alfa, ¿sí? Bueno, aquí vamos poniendo nuestras rayitas, ¿vale? Para no liarnos. Y aquí vamos a tener 0,1 alfa, 0,1 alfa, ¿vale? El agua, aunque está presente, no se tiene en cuenta como que se disocia o no se disocia. ¿Sí? Entonces, una vez que tenemos esto, tenemos que pensar qué datos tenemos para que yo pueda calcularlo. Porque así, a simple vista, sería un poco raro. Pues nos dan la K sub B. Sabemos que la definición de la K sub B pues sería lo que se disocia nuestro amoníaco con respecto al amoníaco inicial que tengo. ¿Sí? Entonces, sabiendo todo lo anterior y sabiendo el valor de nuestra K sub B que nos la dan, podemos calcular, en nuestro caso, alfa. ¿Vale? Vamos a ello. La K sub B que nos dan es 1,8 por 10 elevado a la menos 5. ¿Sí? Arriba tendríamos que poner 0,1 por alfa al cuadrado. Y abajo sería 0,1 por 1 menos alfa. ¿Sí? Esto aún así se podría simplificar un poquito, ¿vale? Pero hay que darnos cuenta de una cosa. Como esta K sub B es muy pequeña, hablamos de cuando es pequeña, cuando nos fijamos en este exponente y está en menos 5 o algo menor. Eso nos dice que el amoníaco se va a disociar muy poco, ¿vale? Entonces podemos decir aproximadamente, bueno, os voy a poner aquí esto que os acabo de comentar para que lo tengáis por si os lo queréis escribir en los apuntes. Cuando la K sub B es aproximadamente 10 elevado a la menos 5 o menor, significa en este caso que nuestro amoníaco tiene muy poca disociación. O lo que es lo mismo es que esto es muy pequeño, ¿vale? Esta alfa. ¿Qué quiere decir eso? Que entonces donde tenemos 1 menos alfa, esto será aproximadamente igual a 1. ¿Sí? Porque esto hemos dicho que era muy pequeño. ¿Vale? Entonces, teniendo en cuenta esto, pues la ecuación se nos simplifica mucho. ¿Sí? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues sustituyendo en la ecuación de arriba, se nos queda lo siguiente. ¿Sí? Vamos a ello. Se nos quedaría 0,1 por alfa, todo ya al cuadrado, y abajo, si nos damos cuenta, como esto es 0,1 por 1, pues sería 0,1. De manera que este 0,1 se nos iría con un 0,1 de aquí, ¿vale? De estos de aquí arriba. Y nos quedaría la siguiente ecuación, ¿vale? Y abajo se nos quedaría un 1, ¿sí? Teniendo en cuenta esto, simplificamos. Voy haciéndolo muy poquito a poco para que
no os perdáis y sea mucho más sencillo. Teniendo en cuenta esto, pues ya la ecuación se soluciona muy fácilmente. De aquí ya directamente podemos despejar alfa. Este pasaría dividiendo aquí y haríamos su raíz cuadrada. Obviamente nos quedamos con el valor positivo que nos salga. Nos va a salir un valor positivo y también un valor negativo, ¿vale? Y esto concuerda, nos sale un alfa muy bajo, ¿vale? Una vez que ya tenemos eso, lo que hacemos es, con el planteamiento que teníamos anteriormente, vuelvo aquí arriba, ¿vale? Pues sacamos cada una de las concentraciones. Volvemos porque me dirás, Maite, ¿pero qué me estaban pidiendo? Que yo ya no sé ni siquiera qué estoy calculando. Nos pedían el pH. Entonces, ¿qué es lo más sencillo? Calcular pOH a partir de esa concentración. Como hemos llegado a la cuenta de que la concentración de OHs es igual a 0,1 por alfa, que hasta ahí estaremos de acuerdo, pues esto será igual a 0,013, ¿sí? Molar. Sabiendo esto, calculamos el pOH. ¿Cómo? Pues como menos el logaritmo de la concentración de OHs, ¿sí? Y esto me da 2,87. Y ya, únicamente con esto, sacamos el pH sabiendo que es 14 menos el pOH. Este último paso, esto último es muy sencillo de hacer. Lo más difícil es llegar. Yo sé que es complicado, que hay que irlo haciendo muy poco a poco, pero bueno, poquito a poco vamos haciéndolo. Vamos a hacer muchos más ejercicios de pHs, con lo cual poco a poco vamos a irlo consiguiendo, ¿vale? Vamos con el último ejercicio, en el cual nos dicen que justifiquemos con las reacciones adecuadas del pH resultante de ácido básico neutro al añadir 250 mililitros de ácido clorhídrico, me voy a ir apuntando los datos, como sabéis que yo siempre hago, al 0,2 molar, ¿vale? A la disolución que teníamos de 500 mililitros, ¿vale? De amoníaco, 0,1 molar, ¿sí? Eso de que considere volúmenes aditivos significa que el volumen total va a ser la suma de estos 500 más esos 250. No sé si alguna vez os han explicado lo que son los volúmenes aditivos, pero bueno, aprovecho que no vamos mal de tiempo para contarlo un poquito. Los volúmenes aditivos significa que hay en la naturaleza hay ciertas sustancias, que al añadir unas a otras, el volumen en vez de ser el mismo, por ejemplo, 50 más 25 serían 75, pues hay sustancias en la naturaleza que a lo mejor al añadir 50 más 25 no son 75 justamente, sino que a lo mejor son 74,5. ¿Por qué ocurre esto? Pues simplemente o bien porque reaccionen entre las moléculas de ambas sustancias. Entonces pueden ocurrir distintas cosas. Simplemente es una pequeña aclaración para que lo tengáis en cuenta. Vamos a ello. Nosotros consideramos volúmenes aditivos y nos olvidamos del resto, ¿vale? Como la suma de los dos volúmenes. Entonces, saber qué ocurre, pues en principio lo que nos están pidiendo es que tengamos en cuenta esta reacción. No sé si estáis de acuerdo conmigo, ¿vale? En la cual se nos produce esto. Sí, ¿no? Al mezclar amoníaco con ácido clorhídrico se nos forma nuestro cloruro de amonio, ¿vale? Entonces, como en el punto de equivalencia al mezclar el amoníaco con el ácido, o sea, una base con un ácido, debería de cumplirse lo siguiente, voy a ello, que el número de moles de ácido debe ser igual al número de moles de base. De todas formas, vamos a calcular cuántos moles tenemos de ácido, que por un lado sería 0,25 litros por 0,2 molar, ¿vale? Es decir, 0,05 mol. Y por otro lado, los moles de base, pues serían 0,5 litros por 0,1 molar, que de la misma manera nos da los 0,5 moles, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta esto, lo que se nos está produciendo
Ya de por sí lo podríamos ver con el producto que se nos forma. Si nos está formando una sal, siempre que se nos forma una sal es porque se está produciendo una reacción de neutralización. ¿Vale? Pero pues si tenemos la duda de si tenemos más cantidad de ácido o de base, es decir, que se nos forme sal, pero que haya un exceso de uno con respecto a otro, lo que tenemos que calcular son el número de moles. Como vemos que son iguales, pues podemos deducir que lo que se está produciendo es una neutralización completa, ¿vale? Es decir, que todo el ácido y toda la base reaccionan para formar esta sal, ¿sí? Entonces, una vez que llegamos a esa conclusión, ya sabemos que no nos podemos fiar ni del pH que nos daría un ácido, que sería ácido obviamente, ni del pH que nos daría una base como el amoníaco, aunque sea una base que no es excesivamente fuerte, pero tampoco nos podemos fiar de esa K sub B, ¿vale? Entonces lo que tenemos que tener en cuenta es que si todo pasa a formar esa sal, hay que saber qué pH tiene esa sal. ¿Y cómo haríamos esto? Pues muy sencillo. La disociación que hemos hecho muchas veces en otros, además esta la hicimos, está en la opción A, ¿vale? Esta disociación, es decir, que nos la piden en las dos opciones de nuestro examen. Una vez que tenemos esto, es muy sencillo. Lo que hacemos es producir la hidrólisis. En este caso no va a suceder. ¿Por qué? Porque esto proviene de un ácido fuerte, ¿vale? Entonces esta reacción no va a suceder. Y sin embargo pasamos a esta. Se nos formaría nuestro equilibrio, ¿vale? Y entonces se nos quedaría esto. Perdonad. Bueno, se puede poner así, pero lo voy a poner en concreto como se pondría, que sería así, con el ion tritio. Es decir, que ya esto nos está indicando el pH de nuestra reacción, el pH de nuestra sal en disolución. Es decir, que con esto se deduce que lo que tenemos es un pH ácido, o lo que es lo mismo, que sea menor de 7. ¿Sí? Bueno, pues con esto hemos terminado. Este ejercicio ha sido el que más tiempo nos ha llevado, si no me equivoco, porque quizás sea un poco el más largo y más complicado de entender, de explicar y de resolver. Para el resto son mucho más sencillos. Entonces, bueno, esto es elegir un poco entre el que veáis más sencillo o más fácil, pero lo importante es llevar preparado bien todos los temas para que en caso de duda pues podáis resolver el que queráis y no sea un impedimento, un ejercicio u otro. Vale, bueno, pues nada, aquí estamos. Suscribiros a mi canal Ciencia Fácil, darme muchos likes si os ha gustado y nos vemos en otros exámenes, ¿vale? Así que nada.